Continuamos con la serie que iniciamos la semana pasada, el miércoles pasado, la serie Las Parábolas de Jesús. El tema es el tema 2, la parábola del sembrador. Una parábola que todas conocemos de memoria, ¿no? Vamos a repasar rápido. ¿Qué era una parábola? Una parábola dijimos que era un relato de un tema sencillo, un tema común, que ilustra una lección moral o espiritual. Recuerden, todo lo que es moral tiene que ver con lo espiritual. Por eso las leyes de Dios son morales. Por eso la moralidad sin un Dios no se puede concebir. La persona que dice, yo no creo en Dios, pero está bien ser moralmente bueno, por ejemplo, no estar con otra mujer si estás casado, no robar, no mentir, no matar a otros así porque sí, ¿verdad? Como ahora está pasando mucho en México, porque eso es moralmente está bien, porque hay un dador de la ley, hay un dador de la ley moral. Si no hay Dios, yo puedo matar, robar y según mi criterio y mi forma de pensar está bien. Y nadie me puede decir que está mal. Pero cuando hay un creador que Él pone las reglas, que Él nos creó y pone las reglas, entonces ya hay un parámetro objetivo, no subjetivo. Yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, el otro tiene su verdad y todo el mundo trae su verdad, ¿verdad? Cada quien hace lo que quiere, yo soy mujer, yo soy hombre, yo soy mujer y hombre dependiendo de las circunstancias, y pues no. Es una locura, ¿verdad cómo está el mundo? Como una locura. Cada quien trae su verdad, trae su moralidad subjetiva de cada quien. Pero una verdad y una ley moral pasa a ser de subjetiva a objetiva cuando hay un dador de eso arriba de los seres creados, que es el creador. Por eso necesitamos esta lección espiritual, moral, más profunda que Jesús nos quiere mostrar cuando nos habla de las parábolas. La definición original de parábola dijimos que era colocar una cosa a un lado de otra para comparar. ¿Sí me entiende? O sea, comparar algo cotidiano que usted conoce de esta vida normalmente y compararlo con el reino de Dios, que es espiritual. Jesús así entonces usa un ejemplo de la vida cotidiana para transmitir una verdad espiritual. El reino de Dios no se trata de las cosas de este mundo. Todo lo que usted puede ver, tocar o aspirar en este mundo, no se trata de eso, sino que el reino de Dios se trata de lo espiritual, de la vida eterna junto al Dios de los espíritus, dijimos. Por eso el Señor Jesús utiliza estas parábolas, ¿para qué? Para acercarnos al reino de Dios que es espiritual. Porque muchos dicen, ay no, es que cuando vamos a esta iglesia nomás hablan de lo espiritual, de lo moral, del portarse bien, de la ley de Dios, de la Biblia, de la palabra. Pues yo creo que me hablen de las cosas materiales. Pues no sé a dónde vino entonces. Aquí no. El reino de Dios siempre trata ¿de qué? De lo espiritual. Todas las cosas materiales que ven, sí, fueron hechas por Dios. Y son una representación, muchas cosas de ellas, de cosas del reino de Dios. Por ejemplo, el dinero o la salud misma nos causan un bienestar para poder alegrarnos y disfrutar de las cosas que Dios puede permitir en esta vida. Eso es un pequeño, como se dice, un pequeño ahí aperitivo del manjar que Él nos tiene preparado en su reino espiritual. Entonces, pero no podemos quedarnos con la sombra de, ¿verdad? Como el objetivo último de nuestra vida. Eso es la gente que nomás ve por las cosas materiales de este mundo. Y la Biblia nos advierte una y otra vez que centremos nuestra vida, que posicionemos nuestro corazón
en el reino de Dios, en lo espiritual. Entonces, todo lo demás se va a ir ordenando de acuerdo a ese orden de Dios. Pero fíjense, entonces para que entendamos, y esto lo que quiere hablar del reino de Dios, el Señor lo baja a nuestro nivel en términos de parábolas, para que lo entendamos y podamos aplicar, vamos a decirle así, los usos y costumbres del reino de Dios en nuestras vidas espirituales, ahora aquí en la tierra. ¿Sí lo entiende? Para que todavía nuestro componente materialístico, ¿cuál es nuestro componente materialístico? Nuestro cuerpo de carne y hueso, no nos estorbe. Para que otro componente, ahora sí, externo a nosotros mismos, ¿qué sería? El mundo materialista, ¿verdad? Que nos rodea, tampoco nos estorbe y nos desvíe de la verdad de Dios. Entonces, con respecto a estas dos cosas, mis hermanos, con respecto a nuestra carne, siempre el Señor nos dice esto, 1 Corintios 15, 42, a mitad del versículo dice, la Reina Valera, 1 Corintios 15, 42, dice, se siembra en corrupción. O sea, algo que se puede corromper, degradar, morir. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Acuérdense, gloria, todo lo que es glorioso es de Dios. O sea, nuestro cuerpo será como el de Dios, glorificado. Se resucitará en gloria. No es que nosotros merezcamos ninguna gloria. ¿Sí lo entiende, verdad? Porque algunos ya dicen, oye, es que yo soy glorioso. No. No, nosotros no somos para nada gloriosos. Sin embargo, Dios tuvo la gracia de darnos algo que no merecemos. Por eso resucitamos en la gloria de Cristo, con un cuerpo semejante al de Cristo, ya que no nos afecta la corrupción del mundo y el pecado. Por eso, vuelvo, se siembra en deshonra, se resucita en gloria, se siembra en debilidad. ¿Cuántos saben que nos enfermamos y no somos ajenos a la tentación? Pues así estamos, ¿verdad? En este cuerpo. Se siembra en debilidad, somos débiles. ¿Resucitará en qué? En poder. En poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Ahí está. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, significa. Si no hubiera un cuerpo en corrupción, en deshonra, un cuerpo débil a la tentación y al pecado, este cuerpo que pareciera funcionar por instintos animales, ¿verdad? Vieron que el mundo se esfuerza mucho en hacernos semejante a los animales, ¿no? Pues dice que venimos del chango, pues ya con eso. O sea, ellos se esfuerzan ¿en qué? En hacernos como animales. Quieren que vivamos como animales. Por eso, pareciera que nuestro cuerpo funcionara por esos instintos animales que llevan al desorden en nuestras vidas. Si no hubiera este cuerpo, mis hermanos, que tiende al pecado, a esa debilidad, claro que no necesitaríamos las parábolas de Jesús, ¿verdad? Ese es el tema. Pero como tenemos ese cuerpo débil, corruptible, no honroso, débil a la tentación, necesitamos las enseñanzas de Jesús que nos hacen entender esta vida para el reino de Dios. Esa es lo que nosotros necesitamos entender. Ya sin este cuerpo, cuando llegue aquel día, no tendríamos ya nosotros la puerta, vamos a llamarlo así, la puerta de acceso del pecado. La tentación no tendría lugar en nuestras vidas y por eso tampoco el pecado. Por eso no necesitaríamos algo que nos alerte o nos redarguya de eso, ¿verdad? Pues, pero ¿cuántos están en este cuerpo? Pues todos. ¿Quién es fantasma? A ver, para asustarme. No, pues nadie. Está bien. Qué bueno, ¿eh? En la traducción viviente, en el versículo 53, más abajo, en 1 Corintios 15,
Lo voy a leer ahora en la traducción viviente para que se entienda un poco mejor. Me gustó esta versión. 53 dice, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, dícese cuerpos inmortales glorificados como el del Señor, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Ya que no va a haber más paga del pecado, ya no va a haber más paga del pecado, porque no va a haber pecado, porque ya este cuerpo no va a ser débil, porque no va a haber un cuerpo débil y corruptible que tentar para que peque y caiga y muera y se corrompa. La muerte ya entonces no tiene más aguijón, armas que nos pueda amenazar y destruir. Ya no tiene más poder sobre nosotros. Nos libra del poder de la muerte el Señor. Esto es a lo que nosotros hemos creído. Esta es nuestra gran diferencia a lo que el mundo ofrece. Y con respecto al segundo punto, ¿por qué necesitamos de las parábolas? Primero, porque estamos en este cuerpo débil, pero también porque estamos en un mundo materialista que nos tienta. ¿Con qué? Con conformarnos con la sombra de lo que ha de venir, en vez de conformarnos con lo verdadero, con lo reino de Dios. Y nos estamos conformando con las migajas que el Señor bendijo a través de este mundo, claro, para que los disfrutemos, nos multipliquemos, etcétera, ¿no? Pero hay gente que se aferra a este mundo y el Señor no lo quiere así. La Biblia justamente trata de decirnos, no es así. El reino de Dios es espiritual, eternal y es mucho mejor que esto que están viviendo. El Señor mismo, antes de ir a la cruz del Calvario, deja bien claro nuestra relación con el mundo que nos rodea ahora, ¿verdad? ¿Y qué dice el Señor? A ver, vamos a ver qué dice Jesús. Juan 17, versículo desde el 14 en la Reina Valera, dice así. Juan 17, 14, dice, yo les he dado tu palabra. ¿La palabra de quién? La doctrina de Dios. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Lo deja claro el Señor, sí o no? Pues clarísimo. Entonces, ¿por qué nos odia el mundo? ¿Por qué no cuadramos, no encajamos con los usos y costumbres del mundo como antes lo hacíamos bien? ¿Por qué? Por la palabra de Dios que nos fue dada y nos ha transformado a un nuevo ser, con nuevos deseos y nuevos anhelos. Ahora sí, en lo verdadero y en lo más importante, el reino de Dios, la verdadera vida. Pero, o sea, si ya somos hijos de Dios, nacidos del Espíritu de Dios, seres nuevos, vivificados espiritualmente, y sabiendo Dios que el mundo es enemigo de todo lo que es de Dios, ¿por qué entonces? La pregunta sería, ¿por qué nos deja en este mundo que nos odia y nos tienta con el pecado, con los deseos de lo que vemos, los deseos de nuestra carne y la vanagloria de esta vida? ¿Por qué nos deja ahí? ¿Por qué no nacemos de nuevo y luego nos vamos a la presencia de Dios? ¿Por qué quiere usted? Porque el Señor quiere que más gente nazca de nuevo, que más gente le conozca y lo ame, que conozca de su amor. Eso se trata. Porque si no, el Señor, que es mucho más, ¿cuántos saben que es más inteligente y sabio que nosotros? Pues claro que sabría, ay no, estos no van a poder. ¿Y qué haría? Pues nos llevaría a su presencia y ya se acabó, como dicen, ¿no? Pero no es así. Él quiere y nos da el Espíritu mismo de Él
para que luchemos en esta vida y convenzamos a otro con nuestro testimonio y con la palabra de Dios que hay un mundo muchísimo mejor, que es el mundo real, es el mundo espiritual y es el reino de nuestro Dios viviente. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahí está. Los voy a dejar ahí. Guárdalos del mal. No nos deja indefensos, no nos deja solo. Nos deja el poder más grande del universo, que es el poder mismo de Dios, el Espíritu de Dios a nuestro favor, morando en nosotros. Versículo 16, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. ¿Está claro? ¿Está claro por qué aquí en la iglesia no hablamos de cómo hacernos más ricos? Aunque sin embargo hay muchos pasajes en la Biblia de que nos da instrucciones de cómo también obtener, claro, beneficios económicos en esta vida, pero no es lo principal. ¿Se da cuenta por qué? Porque Cristo no es de este mundo y nosotros como sus hijos y discípulos tampoco. Así de sencillo. Versículo 17, santifícalos en tu verdad. Tu verdad, tu palabra es verdad. 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Tenemos una misión, por eso nos deja en esta tierra. La gran comisión que nos dejó el Señor es continuar su ministerio de salvación. ¿De quién? Del mismo Señor Jesús, de los apóstoles y de los grandes personajes bíblicos que aparecen ahí en el Nuevo Testamento. Continuamos ese mismo ministerio de salvación de las almas. ¿En dónde? En este mundo. Yo a veces digo, ay, mejor que nos lleve, después volvemos con cuerpos glorificados, tipo ángeles, y ayudamos. No, pues el Señor así lo quiso y así lo dispuso, por algo es, ¿no? Porque tenemos la capacidad de hacerlo y es mejor de esta manera. Mucha gente ve ángeles y ¡ay! Se maravilla, pero yo he visto casos que vieron milagros, experimentaron cosas tremendas, vieron ángeles y después se desviaron y ya no están en la familia de Dios, están en otro rollo. Por eso el Señor sabía de eso. Segunda de Corintios 10:3, en la palabra de Dios para todos. Segunda de Corintios 10:3, en la palabra de Dios para todos. Puedes seguirme aquí en esta versión que me gustó mucho. Es cierto que vivimos en este mundo. Es cierto, claro, aquí estamos, ¿verdad? Pero no luchamos como los humanos o los seres humanos que viven en él. No peleamos, no perseveramos, no estamos en el diario cotidiano como la gente del mundo. 4, las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo. Con nuestras armas también destruimos los argumentos de los que están en contra nuestra. Nuestras armaduras son de Dios, son de corte netamente espiritual. Y lo espiritual tiene un poder muchísimo más grande que las armas convencionales o materiales que nosotros conocemos. Muchísimo más. Por eso él dice, si por tu fe puedes mover una montaña. O sea, la fe mueve el poder de Dios y el poder de Dios espiritual puede mover un monte, puede hacer lo que sea. Nada es imposible para Dios. Eso es lo que está enseñándonos el Señor. Ese es el punto. Versículo 5. Y acabamos con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. Así podemos capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Dios. Se trata de capturar almas para Dios. Pero para capturar almas necesitamos capturar pensamientos, dice esta versión, ¿verdad? La forma de pensar de la gente. Y esta frase nos introduce a la parábola de hoy, a la parábola del sembrador. De cómo las palabras de Dios, la semilla, el evangelio, puede ser predicada con poder de Dios, poder espiritual, para capturar los pensamientos y hacerlos verdaderos hijos de Dios,
gente, seres espirituales transformados. Escuche bien, con mucha atención, por favor, le pido. Lo voy a leer de vuelta en la traducción del lenguaje actual, esto que acabamos de leer en 2 Corintios 10, versículo 3 al 5. Fíjese bien, escuche bien, por favor. Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Cambia tu manera de pensar para obedecer a Cristo y ser más que vencedor en este mundo que se acaba. Este mundo se acaba. Ya vamos en abril, ¿no? Este año 2025. A mí se me va increíblemente volando. Yo digo, a veces digo, 2025. El otro día estaba hablando con mi padre, ahí en Corea, que por cierto ya se mejoró bastante. Él tiene el pulmón ahí en la guerra de Corea, pues el pulmón se le afectó y lo tiene al 20%. O sea, entonces siempre le agarra una gripe y lo tumba, cualquier gripita lo tumba. Entonces le estaba hablando y ya le estaba diciendo, mira, ya vamos en el 2025. Mi padre nació en el 48. Entonces dice, ¿cómo se fue la vida? Me dice, sí, pues sí. Le digo, yo soy tu hijo, ya tengo 50. O sea, imagínate, o sea. Y nos podemos a pensar un poco y decimos, increíble poner todas nuestras esperanzas en las cosas de este mundo. O sea, el domingo decía que, bueno, se murió una persona bien rica, ¿no? Decía el pastor Chuy, ¿no? De aquí de México. ¿Qué se llevó él? Pues nada. Dejó miles de millones de dólares en sus cuentas bancarias, terrenos, lugares, casa de campo, wow. Yates, aviones privados, eso sí lo dejó. Él no se llevó nada. No se fue en avión privado con el Señor. En serio. O sea, ya dejemos de que la sombra de algo mejor sea nuestro todo en nuestras vidas. Ya dejemos eso. La Biblia una y otra vez nos advierte de ese tipo de personas. No debemos de hacer eso. Y como los dije, mis hermanos, esta es la esencia de la parábola del sembrador. Dijimos, es una cosa cotidiana. Bueno, en esa época era más cotidiano porque todos sembraban. Ahora, ¿cuántos siembran? Nadie, ¿verdad? Entonces, nadie sabe cómo es el ciclo, cuándo se debe sembrar. Pues nada, ¿no? Pero bueno, era algo cotidiano en esa época cuando el Señor la comentó. Y eso cotidiano apuntaba ¿a qué? A una verdad moral y espiritual para que nosotros, que ya somos miembros del reino de Dios espiritual, entendamos cómo funciona el reino de Dios. ¿Está bien? Pero para los que, a ver, si alguien tiene su cuerpo glorificado, semejante al de Cristo resucitado y vive en las nubes, no aquí en este mundo, bueno, esta serie de las parábolas no es para él, claramente. Puede levantarse y retirarse hasta que termine la serie. A ver, ¿cuándo se va? Nada, pues nadie, ¿no? Entonces vamos, los que quedamos, que somos los que tentamos en este cuerpo todavía y vivimos en este mundo oscuro. El Señor tiene esta parábola en Marcos capítulo 4, versículo desde el 1. Marcos 4, 1. Lo voy a leer en la Reina Valera. Usted sígame ahí en su Biblia o aquí en la pantalla. Dice así, Marcos 4, 1. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. O sea, hágase la visión, ¿no? Estaban ahí en la playa todos sentados, ¿no? Y él estaba en una barca sentado y enseñando. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, en su pensamiento, decía, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino
y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. O sea, estaba ahí saliendo la planta, pero los espinos la ahogaron y no pudo dar fruto. Versículo 8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. O sea, por cada uno, 100. Por cada uno, 60. Por cada uno, 30. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuántos tienen oídos para oír? Amén. Pues oigamos, ¿verdad? Entonces, hay que oír. No, esa parábola ya la sé de memoria. Pues así decían los fariseos, ¿verdad? Cuando, el salmo tal, ya lo sé de memoria. No. A la pregunta de una explicación de sus discípulos, continúa el Señor Jesús explicando la parábola que acabamos de mencionar. Versículo 14, ahí empieza la explicación. Sigamos ahí leyendo. Marcos 4:14. El sembrador es el que siembra la palabra. En otra traducción dice, el agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. ¿Cómo se siembra? Al llevar la palabra de Dios a otros. Todo el que predica significa, todo el que enseña, todo el que da a conocer el evangelio, la palabra de Dios, es un ¿qué entonces? Un sembrador, un agricultor sembrador. Póngase a pensar ahora un momento en esto, póngase a pensar. No importa aquí la edad, el tipo de conocimiento, su ministerio, no importa eso, porque todos tenemos este ministerio, la gran comisión, ¿verdad? Entonces, póngase ahora a pensar cuántas veces ha sido usted sembrador en su vida. A ver, póngase a pensarlo. Va el Señor a decirle, usted o va a recordar rápido, recién en el trabajo, hoy en la tarde, o en el camión, o en la casa con los hijos, con los nietos, yo qué sé. Pero luego va a sacar algo. Yo, por ejemplo, a mis hijos pequeños, cuando les hablo del Señor, no sabe, en serio, Darío dice, no, si Dios es fuerte. No, así de fuerte es. No, sí, Él es el más fuerte. Es más fuerte que tal personaje, dice, no, Superman, yo qué sé. Yo digo, no, pues mucho más fuerte. Por esto y lo otro. Entonces, el que hace, me cree inmediatamente. A ver, dígale a su hijo de 20, 30 años, oye, es muy fuerte más. Ya, cállate, pa. Si fuese fuerte, no sé qué, no sé cuánto. Ya su tierra se fue corrupta. Ya su tierra empezó los pedregales, se empezó a poner chapopote. ¿Sí me entiende? Pues ¿cuándo es mejor sembrar? Cuando son pequeños. Ahí hay buena tierra, mis hermanos. Ahí aproveche. A veces los cristianos se sorprenden cuando empieza a recordar, ¿cuándo fue la última vez sembrador? A ver, ¿cuándo prediqué la palabra? ¿Cuándo enseñé de la Biblia? Y muchos cristianos se sorprenden, en serio, que ni pueden recordar cuándo fue esa última vez que sembraron la palabra de Dios. Eso es triste, mis hermanos, eso es tristísimo. Y eso no debe de ser así, por eso esta parábola, mis hermanos. Entrando a los 4 tipos de terrenos de la parábola aquí, es importante destacar que los 4 tipos de terrenos, en los 4, ¿qué fueron hechos? Fueron sembrados, ¿qué? La palabra. En los 4, En los 4 fueron sembrados. Eso que quede bien claro. Nadie, y ahora sí, nadie de los que escucharon la palabra, la semilla, va a tener excusa delante de Dios, significa. Todos, absolutamente todos los que hemos escuchado, vamos a dar cuenta a Dios de qué hicimos con esa semilla, con esa palabra. En Romanos 14:11, en la Reina Valera actualizada, Romanos 14:11, dice, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor,
que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros rendirá cuenta a Dios de sí mismo. Tengámoslo en cuenta, amados hermanos. Todos vamos a rendir cuentas de todo lo que hicimos. En Eclesiastés 12:14, no lo busque, dice, porque Dios traerá juicio, dice, llamará cuentas. Toda acción junto con todo lo escondido, todo lo oculto que hacemos, sea bueno o sea malo. Órale, o sea, no hay manera, ¿eh? No le podremos decir al Señor en aquel día, no, Señor, no se vale, no se vale. Yo tenía un corazón como camino de chapopote. ¿Y cómo quieres que ahí germine una semilla? Si está todo pavimentado. No, yo estaba bien, pero alrededor mío había mucha gente que me influenciaba para mal. Yo estaba bien, pero ellos tenían la culpa, porque, pues, ¿cómo está eso? Señor, pues no, no tenía dinero, no tenía salud, era pobre, enfermo. Pues por eso yo andaba siempre preocupado por esas cosas, porque nunca me alcanzaba. Pues siempre andaba como que me lastimaba o me accidentaba o si no me enfermaba. Y no tenía tiempo para tu palabra, porque siempre andaba escaseando el dinero y la enfermedad. A ver, ¿esas excusas les parecen válidas frente a Dios? Cambiemos nuestra manera de pensar. Significa cambiemos nuestro corazón, nuestra tierra. Eso es lo que el Señor pide. ¿Quién hace ese cambio? Nosotros. Él nos va a ayudar con el poder más grande del universo, dijimos. Pero nosotros tomamos esa iniciativa en nuestro corazón. Cambia tu tierra, cambia tu ser interior. Y la palabra de Dios tendrá entonces peso en tus decisiones y poder para cambiar tu destino, tu futuro y tu presente. Ahora sí, esa es la manera. Nadie tendremos excusas delante del Señor. Siempre el Señor va a decir, siempre con tu carácter te quedaste. Siempre con tu amargura de corazón. Siempre que me falta, que no tengo, que esto y lo otro, y por eso ando trabajando 3 trabajos. Aquí no, mucha gente no trabaja 3 trabajos, pero allá en el otro lado, muchos paisanos mexicanos, yo me he dado cuenta allá cuando voy del otro lado, trabajan 2 hasta 3 trabajos. Yo, hermano, ¿cómo le...? Y viene el domingo, y sirve en la iglesia. Y yo digo, ¿cómo le hace esta gente? ¿Cómo le hace, hermano? No, por la gracia de Dios. Y digo, está lleno, hasta habla como los ángeles. Pero lo dice en serio, de corazón. Y se le ve en la cara. No se le ve cansancio. Y Dios lo bendice. Yo digo, qué increíble, qué increíble. Yo a veces veo hermanos y digo, híjole. Pero ¿por qué aquí en México? Pues somos los mismos, ¿verdad? Yo sintiéndome mexicano también, ¿verdad? Somos los mismos. Porque allá como que les dan que baterías AAA 3 y aquí nomás 1.5, ¿verdad? Y aquí andamos. Y allá ¡pum! Como el conejito de Duracell. Digo, ¿qué onda? Y se ponen todas las pilas. Y ellos me dicen, oye hermano, ¿usted y allá qué hacía? No, allá la verdad que... ¿Y por qué aquí trabajan? No sé, ¿por qué hermano? Aquí como que esto y lo otro. Y ya me decían y yo me quedaba... ¿Qué cambió? Su manera de pensar. Su tierra era llena de agradecimiento, se volvió buena. Él la abonó, le dio más así, profundidad, ¿verdad? Y dejó que la palabra de Dios pesara en cada decisión de su vida. Y sobre eso el poder de Dios empezó a actuar. Y él se maravillaba, esos hermanos se maravillan y se siguen maravillando de todo lo que el Señor hace en sus vidas. Yo a veces me quedo y, híjole. Pero aquí también en México, no tenemos por qué irnos a otro lado, ¿verdad? Para que nos cambie la manera de pensar, ¿no? Los 4 tipos de terrenos o tipos de corazón son estos. Versículo 15 empezamos. Versículo 15. Esta es. Y estos son los junto al camino, o sea, los del camino, en quienes se siembra la palabra, ahí está, aquí también se siembra, pero después
que la oyen, enseguida viene ¿quién? Satanás. Y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Miren, por algo Satanás, ¿qué significa? Adversario. Es nuestro adversario. ¿Ay, quién es mi enemigo? Pues la palabra dice bien claro que no son las otras personas, por más que nos hagan la vida imposible. Ellos no son nuestros enemigos. Nuestro enemigo, el adversario, Satanás y sus huestes de demonios y ángeles caídos, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice claramente que esta vida como hijos de Dios, como sembradores en esta tierra, es de una lucha espiritual, donde vamos a pelear no contra otras personas, sino contra Satanás y sus ejércitos de ángeles caídos. Efesios 6:12, en la traducción del lenguaje actual, fíjense cómo dice en esta traducción, Efesios 6:12, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. ¿Se da cuenta? Ellos quieren imponer su autoridad y su poder. Pero ¿quién es el que tiene toda autoridad, en que todo el mundo tiene que doblar su rodilla? Dios. Pero ellos quieren usurpar la gloria y la autoridad de Dios en el medio. Y esa es la lucha espiritual que Dios nos metió ahí. Ejemplo de esto del camino. A ver, usted viene a la reunión en su congregación y el Señor, a través de su siervo que está predicando, en este caso hoy yo, le da palabra de que debe de cambiar su manera de pensar. Ya deja de robar en la empresa que ahí que trabajas, deja de robar la caja chica, No, pues está bien, no pasa nada. Entonces, esta persona se va de aquí con esa palabra de Dios, se lleva la palabra de Dios a su casa, estamos hablando de los de camino, y quiere comenzar una oración de arrepentimiento. Dice, ay Señor, pues hoy me has hablado, y empieza a hablar, y de repente llega su esposa o su esposo y le dice, ay, te escuché que estás pidiendo perdón de que agarras dinero de la caja chica. Pues ¿cómo? Ese dinero nos mantiene. Con ese dinero completamos para los gastos mensuales. ¿Cómo vamos a vivir sin ese dinerito extra? Y después se pone a pensar, ¿no? La persona. Híjole, sí es verdad. Y ahora un hijo entra a la universidad, otro a la prepa. Híjole, los gastos siguen subiendo, la inflación. Ay. Y de repente, cuando estaba meditando así, de repente, oh casualidad, le viene un pensamiento a su mente. Ya 3 años más y ya no robamos más. 3 últimos años y te compones y ya no vuelves a tocar un peso de ahí. Es más, ya después te va a ir bien y ya vas a reponer eso. Amén. Y gloria a Dios. Y en vez de cruzar este pensamiento que acaba de tener y a su esposa o a su esposo, no vaya a ser siempre el malo la película de esposa o el esposo, ¿no? O esposo, ¿no? En vez de cruzar esas palabras y esos pensamientos en dónde está el origen de esos malos pensamientos y consejos y esos pensamientos que me vienen a mi cabeza, no en mí, del adversario, de Satanás. ¿Cuántos de estos pensamientos les vienen por día? Todos los días, ¿verdad que sí? Estamos bien así, estamos bien espirituales, por ahí caminando en la calle y de repente, ¡pum!, viene un pensamiento malo. Estamos en la tiendita y no me ve nadie, está distraído y ahí está el caramelo que me gustaba. La Coca-Cola esa, la botella de vidrio. Y nadie se da cuenta, está chiquitita. Y se va. En vez de cruzar ese pensamiento con la palabra de Dios que escuchó en la reunión, este hermanito, ¿qué hace? Ya fue arrebatado la palabra de Dios en su corazón. No está. No cruzó jamás
la palabra de Dios, con la palabra de Dios, esos malos pensamientos del adversario. Se dejó llevar por la situación y las circunstancias y estos pensamientos que, entre comillas, oportunamente se presentaron para que él siga su modus vivendi, su mala manera de vivir, robando y agrediendo a Dios con este pecado. Un ejemplo bíblico de una persona con un tipo de terreno como este es Caín. ¿Se acuerdan de Caín? Bueno. Luego de que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, su hermano menor, y no la suya, ¿qué pasó en Caín? Luego se puso ahí, ¿no? Vamos a Génesis capítulo 4, versículo 6. En la traducción del lenguaje actual lo voy a leer. Entonces el Señor, miren, no lo deja solo a Caín. El Señor mismo le habla. No había mucha gente en esa época, ¿verdad? No había muchos sembradores, entonces todavía el Señor estaba como sembrador y le dice, entonces Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado, pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Claro, ¿no? Pero ¿qué hizo Caín con las palabras de Dios? Las pasó, como dicen aquí en el mundo, por el arco del triunfo, dicen, ¿no? Ya las pasó por allá y no le importó en absoluto la palabra de Dios. Dios mismo fue el sembrador. El Señor mismo le habló y le dijo, oye, arregla tu corazón, estás mal. Y le dijo la manera de cómo. La batalla espiritual en la mente de Caín estaba librándose entonces, pero Satanás, el león rugiente, llenaba de pensamientos de envidia y rencor. Y él, Caín, en vez de luchar con la armadura de Dios, con la palabra que Dios le acaba de dar, él directamente se dejó seducir por el pecado. Se dejó. En vez de dominar la tentación y el pecado, cayó dominado por las artimañas de este león rugiente. Perdió. ¿Cómo le fue a Caín después? Mal, en feria. Primera de Pedro 5:8, en la traducción viviente, dice, Primera de Pedro 5:8 dice, estén alertas, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Cuántos quieren ser devorados por un león? ¿Quién quiere ir al zoológico conmigo mañana para ser devorado por un león? Pues nadie. Por eso estemos alertas y cuidémonos del enemigo, el diablo. Él está bombardeándonos de pensamientos malvados, perversos, y usa también a la gente que está alrededor nuestro, diciendo cosas, ya sabe, ¿verdad? Tremendas. Usa a sus seres queridos. ¿Por qué? Porque ellos tienen influencia en usted y Satanás lo sabe. Y en una debilidad de ellos, les pone el pensamiento a ellos, les pone el pensamiento a usted. No pierde tiempo Satanás. Y nosotros ahí, ay, ¿qué lucha? No hay lucha. Y la Biblia nos advierte, estén alertas. Y dice en el versículo 9, manténganse firmes. ¿Contra quién? Contra él, Satanás. Y sean fuertes en su fe. Vénzanlo con la fe, con las armas espirituales de Dios. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo, aquí estamos, en todo el mundo, está pasando por el mismo sufrimiento, las mismas tentaciones, las mismas batallas y luchas espirituales, el mismo ataque de Satanás. Todos estamos pasando por lo mismo, dice aquí la palabra. Regresando a la parábola del sembrador en Marcos capítulo 4, el segundo tipo de terreno, en el versículo 16, Marcos 4:16 dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. ¿Cuántos recibimos con gozo cuando hablan la palabra de Dios? Muchas veces, es más, siempre debemos de recibirlo con gozo, sea que sea la palabra. Si es palabra de Dios, hay que recibirla con gozo. Versículo 17, pero no
tienen raíz en sí. Aquí viene el problema. No tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, por ser moralmente honestos, por ser seres espirituales que siguen las leyes espirituales de Dios, del reino de Dios, y no las de este mundo de transar, ahí empieza el problema. Ahí empieza el cortocircuito, ahí empieza la persecución y la tribulación en este mundo. Pero acá dice, porque no tienen raíz profunda, ¿qué hacen? Tropiezan. ¿Y a cuántos nos gusta tropezar? A nadie. A nadie nos gusta caernos. La palabra de Dios que cae en este terreno rocoso, lleno de piedras, en un primer momento siempre la recibe con ese gozo, mismo gozo. Aquí está sentado, ¡ay, amén y aleluya! Y gloria a Dios, sí, a su nombre. Pero no profundizan, ni dejan que alcance lo profundo de su ser, de su corazón. Nomás ahí viene como dicen, una untadita, ¿verdad? Por fuera, y se acabó. Por eso no crecen espiritualmente y no permiten que el mensaje de Dios eche raíces. Tenemos que dejar que eche raíces, pero nomás es una untadita, dice, en su corazón, y ahí se termina. Ejemplos de esto son los que acomodan la palabra de Dios según sus circunstancias, según su pensar, según su situación. Dicen, sí, me gusta ir a la iglesia porque les habla a mis hijos de que la moralidad, ¿verdad? Y que se cuiden de las cosas de este mundo, me gusta. Me gusta venir porque yo sé que Dios me va a bendecir si voy, mejor que no vaya, ¿verdad? Mejor voy. Entonces, andan ahí como que tratando de... Eso es cuando usted se convierte y empieza a conocer de Dios, puede tener estos tipos de pensamientos, son natural, a ese nivel, ¿verdad? Espiritual. Pero uno tiene que crecer. Porque después van a pasar cosas malas en nuestras vidas, nos enfermamos, viene alguna dificultad en nuestras vidas. ¿Y qué va a pasar si no tengo ya cierta madurez espiritual? Voy a tropezar. Pasa también, por ejemplo, digo, sí, Dios nos perdonó, pero yo tengo que pedir perdón de Dios a mis pecados. Qué bueno, qué padre eso está bien. Pero perdonar a mi hermano, el que me quitó, se robó mi herencia, no, ese no lo voy a perdonar. Ese se me aparece por aquí tengo un cuchillo y ahí como Caín, ¿verdad? ¿Se acuerda de la parábola de los dos deudores? En donde una persona, está el rey, ¿verdad? Y le debía 10,000 talentos de plata. Un talento son 34 kilos de plata. 34 kilos de plata, es una cosa así, ¿no? De plata. Le debía 10,000 talentos. Y el rey lo agarró y dijo, bueno, ni con su vida paga, ¿verdad? Entonces agarren a su esposa, agarren a sus hijos, agarren a toda su familia. Y a todos como esclavos, a ver cómo, para que de perdido paguen algo de lo que me deben. ¿Y qué hizo? El hombre suplicó, por favor, perdóname, yo te voy a pagar y bla, bla, bla. ¿Y qué hizo? El rey fue movido a misericordia y lo perdonó. Y después sale ahí bien perdonado. ¡Ay, gloria a Dios! Y después se encuentra ¿con quién? Con un consiervo que le debía ¿cuántos? 100 denarios. 100 denarios. Un denario son 3 puntos y algo de gramos. Gramos de plata. ¿Sí me entiende? Un talento eran ¿cuántos? 34 kilos de plata. Millones de pesos. Y él 3 puntos y algo de gramos por 100. O sea, una deuda pagable, ¿sí me entiende? Pero lo agarró del pescuezo, lo agarró del cogote, ¿cómo dicen aquí? Lo agarró y lo sacudió, le dijo, ¿me pagas o vas a verte no sabes con quién te metes? Y lo agarró y lo metió a la cárcel. No tuvo misericordia como él recibió, ¿verdad? ¿Y qué pasó después? El Señor se enteró, el rey.
Le dijo, siervo malvado y perverso. Yo te perdoné toda esa deuda nomás porque me dijiste, yo sabía que ni me la ibas a pagar. Y tú por una deuda mucho menor y pagable lo metiste a la cárcel y ahora ya ni te puede pagar porque está en la cárcel. ¿Así te comportas? ¿Y qué hizo? Lo echó al calabozo. Cuidado con esto, mis hermanos, ¿eh? Esto es otra parábola que representa algo de las leyes, ¿de dónde? Del reino de Dios. ¿Sí me entiende? Si usted no perdona a su hermano, habiendo sido perdonado usted por Dios, está en problemas. Debe de empezar a perdonar. Ese es un tema, ¿no? Un ejemplo bíblico de este segundo punto de los pedregales es Balaam, el profeta. ¿Recuerdan a Balaam ahí en Números capítulo 22? Él era un profeta de Dios. Dios le hablaba directo. Era un profeta de Dios. Y todo el mundo, las naciones sabían que él era un profeta de Dios. Él siempre, ¿qué hizo? Recibió la palabra de Dios, pero siempre en su corazón a medias. Siempre andaba ahí con un pie aquí y un pie allá, ¿no? No dejó que eche raíces profundas en su corazón las leyes de Dios. Su ambición por el dinero pudo más. Si se explica en Números 22, versículo 7, en la traducción viviente, Números 22, 7, dice que bueno, el pueblo de Israel llegó a esas tierras y todo el mundo le agarró miedo, ¿verdad? Porque era un pueblo de millones de personas. Y todo el mundo, uy, ¿qué onda? Y entonces los reyes estaban de Moab y los madianitas estaban con miedo. ¿De qué? De que los israelitas los dominen. Entonces dijeron, Balaam, el gran profeta de Dios. Vamos a llamar a ese. Entonces viene el versículo 7. Entonces los llamaron a Balaam, los mensajeros de Balac, rey de Moab, ¿no? Y los ancianos de Moab y de Madián, o sea, toda Arabia, partieron con el dinero para pagarle a Balaam a fin de que maldijere a Israel. Llegaron donde estaba Balaam y le transmitieron el mensaje de Balac. ¿Y qué dijo Balaam? Quédense aquí esta noche y en la mañana les diré lo que me indica el Señor. Así que los funcionarios de Moab se quedaron con Balaam. Esa noche Dios vino a Balaam y le preguntó, ¿quiénes son estos hombres que te visitan? Balaam le dijo a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me envió este mensaje. Mira, una inmensa multitud que cubre la faz de la tierra ha llegado de Egipto. Ven y maldíceme a este pueblo. De esa manera quizás podré hacerles frente y expulsarlos de esta tierra. Pero Dios le dijo a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas a este pueblo, porque es bendito. A la mañana siguiente Balaam se levantó y les dijo a los funcionarios de Balac, regresen a casa, el Señor no me dejará ir con ustedes. Entonces los oficiales moabitas regresaron al rey Balac y le informaron, Balaam se negó a venir con nosotros. Entonces usted se piensa, no, pero Balaam entonces estaba bien. Dios mira el corazón. Usted sigue la historia, se va a dar cuenta de que Balaam andaba como todos nosotros, batallando, ¿verdad? Con esas cosas. Pero Balaam ya se le dio instrucción. Israel es mi pueblo, es bendito. Entonces, los oficiales moabitas regresaron. Entonces, así que Balac intentó de nuevo. Balac, o sea, el rey de Moab. Esta vez envió a un mayor número de funcionarios, aún más distinguidos de los que envió la primera vez. Y llegaron donde estaba Balaam y le transmitieron el siguiente mensaje. Esto dice Balac, hijo de Zippor, por favor, no permitas que nada te impida venir a ayudarme. Te pagaré muy bien. ¿Vieron cómo antepone? Te pagaré. Ahí le estaba haciendo así, ¿no? Y haré todo lo que me pidas. O sea, le dio una oferta, como dicen, que no se puede rechazar. Solamente ven y maldíceme a este pueblo, al de Israel. Entonces Balaam le respondió a los mensajeros de Balac, aunque Balac me diera su palacio repleto de plata y oro, yo no podría hacer absolutamente nada en contra de la voluntad del Señor mi Dios. Pero quédense aquí una noche más y veré si el Señor tiene algo más que decirme. ¿Vieron? Balaam estaba como que, ay, todo ese dinero, ¿qué podría hacer con todo eso?
Bueno, pero Dios se enojó porque, versículo 22, después siempre Dios le dijo, bueno, checa, ve, pero era como una prueba y Balaam bien contento se fue para allá, ¿verdad? Entonces Dios se enojó, versículo 22, Dios se enojó porque Balaam iba con ellos, así que envió al ángel del Señor para pararse en medio del camino para impedirle el paso, mientras Balaam y 2 de sus sirvientes iban montados en la burra. Y ahí viene la historia de la burra que le empieza a hablar, ¿verdad? O sea, bueno, aunque le dejó ir el Señor, volvemos, aquí se ve la buena voluntad de Dios que nos deja a nuestro libre albedrío, ¿verdad? O sea, todavía no es el tiempo de juicio. Ciertamente Balaam estaba siendo tentado y en vez de refugiarse completamente en Dios, su mente le traicionaba. Su corazón no dejaba echar raíces profundas en la palabra de Dios, que él ya sabía. No tenía por qué volverla a preguntar a Dios. Dios no cambia. No tenía que volver a preguntarle lo mismo a Dios. ¿Sí se da cuenta cómo él estaba metido ahí? Aunque él aguantó esta vez el embate del rey de Moab, Balac y los madianitas. Al parecer en la siguiente vez que vinieron con él, ya no pudo con su corazón. ¿Por qué? Porque no tenía raíces profundas. No, pues yo me acuerdo cuando todavía batallaba con el alcohol y yo iba primero, ay Señor, pues voy a ir ahí con los amigos. Es que todo el tiempo me están diciendo que me invitan, que puedo tomar agua al lado de ellos. Y voy a predicarles la palabra. Y empezaba a predicarles al principio y tomaba agua. Y después, hay una cervecita que hace, no sé, bueno. Y después ya estaba predicando ya con la lengua un poco torcida. No, y después ya estaba como ya, ¿para qué me invitan si ya saben que me conocen, verdad? O sea, la palabra de Dios, ¿qué pasaba en mí? Que no es que no amaba a Dios, era todavía un cristiano muy inmaduro. No había echado raíces profundas la palabra de Dios. Y yo me confiaba, ay, sí, yo voy a poder. No, siempre me ganaban. Y con muy poco. Pero yo iba madurando, a veces tropezando, mejor dicho, y en los porrazos que me pegaba, maduraba. Bueno, Números 31:8. Muere junto al ejército de los madianitas y a los reyes madianitas. ¿Quién? Balaam, el profeta. ¿Qué hacía Balaam, el profeta, junto a los ejércitos, junto al rey de Madián, cuando Moisés y sus ejércitos estaban atacándolos? ¿Qué hacía en el ejército contrario? Balaam, el profeta de Dios, estaba como mercenario. Le ofrecieron una oferta que no pudo rechazar. Eso fue el problema. Amante del dinero, no dejó que la palabra de Dios eche raíces profundas y transó con el enemigo de Israel y fue muerto, murió. Volviendo a Marcos capítulo 4, el tercer terreno, versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, de este mundo, y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa, sin frutos. Los que dan más importancia a las preocupaciones de esta vida, las riquezas y los placeres, no tienen un lugar en su corazón, no le dan lugar para que Dios se siente ahí en su trono, en su corazón. No le dan lugar, no le dan cabida al Señor y a su palabra. Ejemplos hay muchos. No me puedo congregar porque no tengo tiempo ahora. No ofrendo porque no tengo dinero. No sirvo porque no me nace hacerlo. ¿Cómo voy a servir si me va mal? No me alcanza. Ni dinero, ni tiempo traigo. ¿Cómo voy a andar sirviendo? ¿Cómo voy a congregarme? Todo lo piensan con relación ¿a qué? Al dinero y a los afanes de esta vida. Su vida siempre la miden y la no, es que vamos a hacer esto. No, es que no tengo salud. Es que no tengo esto. Es que no tengo lo otro. Cuando el Señor nos enseñó ¿a qué? A depender de Él.
Si la voluntad de Dios a un enfermo, a un ciego, a un sin cojo, a un, ¿sí me entiende? Mudo, yo puedo servir porque Dios es el que obra en mí. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, aquí es importante que los afanes de esta vida no sean el primer recurso que va a consultar usted. Pero esto es fácil de saberlo, mis hermanos. En la vida cotidiana, cuando usted empieza a enfrentar alguna situación, que todos los días tenemos alguna situación, si lo primero que usted dice, es que yo no puedo porque no tengo dinero, es que yo no puedo porque esto y lo otro, y empieza a poner cosas de la vida como excusa por esa circunstancia que no puede realizar, es porque usted está afanado. Y nunca va a poder terminar de hacer la voluntad de Dios en su vida. ¿Cómo se dice? La palabra se hace infructuosa. No puede dar fruto, porque sus obras no generan los frutos espirituales, sus decisiones no llegan a la profundidad de darle el trono de su vida a Dios, que Dios se siente en su corazón y que los frutos espirituales del Señor empiecen a mostrarse en su vida. Mateo 7:17 en la traducción viviente dice, Mateo 7:17 dice, un buen árbol produce frutos buenos y un mal árbol produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Uno dice, ¿está claro esto? Pues sí, está claro. Como, ay Señor, ¿por qué estás repitiendo algo tan sencillo? Porque ustedes son bien sencillos a veces. Y andan bien tapados con las cosas o los afanes de esta vida. ¿Quién es más grande? ¿Los afanes de este mundo o Dios? A veces nosotros pensamos que los afanes de este mundo son más poderosos que Dios. Por eso, ay, no voy a poder hacerlo porque no. Para Dios no hay nada imposible. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. O sea, tiene consecuencias. El permanecer infructuoso no es que no tiene consecuencias. Y aquí la Biblia misma, el mismo Señor no me deja mentir, mis hermanos. A mí me gustaría que no tenga consecuencias. Sí me gustaría. Pero el Señor dice bien claro, sí tiene consecuencias no tener frutos. Los que no producen frutos buenos son cortados y se arrojan al fuego. Interprételo como usted quiera. Pero ser arrojado a fuegos, yo no creo que sea ir al cielo, ¿verdad? Está como que, ¿sí me entiende? O sea, versículo 20, así es. De la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Las acciones son fruto de mi pensamiento. Mi pensamiento cambió. Si cambió y Dios está centrado en el trono de mi corazón se hace bueno por la presencia de Dios. Mis decisiones se hacen sabias por la sabiduría de Dios. Y mi vida tiene poder porque el poder de Dios obra en mi vida. Así funciona, mis hermanos. Cualquier cosa que por decreto, yo lo decreto y yo digo que así va a ser. No, eso no está en ningún lado de la Biblia. Acá dice, por sus acciones, porque ya cambió mi corazón y le doy la preeminencia a Dios y no a los afanes de esta vida, mi vida va a cambiar y va a tener poder de Dios. Esa es la única manera. Por último y cuarto, y con relación a este poder de Dios, Marcos 4:20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra. Hasta ahora todos los cuatro oyeron la palabra, pero esto dicen, y la reciben como buena, ¿verdad? Y dan fruto. Ahí viene. Los de la tierra buena que dan, son los únicos que dan fruto. Y cuando dan fruto, dan a 30, a 60 y a 100 por uno. Y esto ya otra vez, no se vaya con la finta del diablo que pone a falsos maestros. Y esto tiene que ver con el dinero que Dios te va a hacer ganar, con el número de casas que te va a tener. O sea, volvemos, no se vaya por lo que es la sombra de.
Váyase por lo que es. La parábola es una ¿qué? Una analogía para el mundo espiritual real, el mundo de Dios, el reino de Dios. Estos, en el versículo 20, en la buena tierra, son los únicos que dan frutos espirituales en su vida en esta tierra. Y uno puede decir, es que yo no di frutos. Bueno, ahí están sus hijos. Si yo hago mis 4 hijos y a mi esposa los hago hijos de Dios, pues por 5. Si aquí ayudé al Señor con alguna alma, ahí van 2, 3, 4 más. Y yo le sigo agregando y yo me sigo gozando. Y el Señor sigue bendiciendo, mis hermanos. Esa es la vida que el Señor quiere. El fruto es la evidencia en la vida de nosotros, los que somos buena tierra, para transformar el mensaje de Dios en las vidas de otros. Ellos mismos comienzan también, ¿cómo? A esparcir ellos mismos las semillas. Se transforman ellos mismos en sembradores. Y con perseverancia, junto a nosotros, alcanzamos todas las promesas de Dios en esta tierra y en la vida venidera. ¿Cuántos dicen amén? Los cristianos que somos transformados en nuestro corazón como tierra buena, entonces daremos estos frutos dignos de arrepentimiento, mis hermanos. No estaremos estancados. A veces sí, digamos, a veces nos estancamos temporalmente. Pasa un problema y de repente me estanco y escucho malas voces, pero en general el cristiano se recupera y va a crecer en su fe y en toda bendición espiritual que el Señor tiene preparado para su vida y para su familia. ¿Cuántos reciben esta palabra? Póngase de pie. Señor, gracias te damos porque recibimos tu palabra, mi Dios. Oímos y escuchamos con fe tu palabra, Señor. Y te damos gracias. Nos humillamos ante esa palabra hermosa y poderosa que nos has dado. La recibimos como nuestra, Señor. Para nosotros, para nuestra familia, mi Dios. Y te damos gracias. Gracias por seguir transformando mi vida, transformando mi corazón a tierra buena, una tierra profunda y fértil, en donde tu palabra sea sembrada y germine y se haga un árbol gigantesco, en donde muchos sean transformados por ese árbol lleno de frutos espirituales. Gracias, mi Dios. Gracias. Y la palabra dice, así al hombre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Bendito eres, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, mis amados hermanos. Bendiga su